se puede sentir retratado de cuerpo entero con lo que nos habla el libro de Hebreos en esta noche. Entonces estamos en el capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 9 y luego vamos a leer del 14 al 18. Entonces, una persona que por favor nos lea estos versículos, Hebreos 2, 9 y 14 al 18. Si usted Yo, tiene a la mano una versión moderna, magnífico. yo tengo 2:9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. ¿Cuál otro es, 14 Quintero? al 18. ¿Cómo? 14 al 18. 14 al 18, hoy. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Amén. Amén. Ese fue mi devocional hoy, por cierto. Ah, bueno. Estamos sincronizados. Entonces, estos versículos nos están hablando de la obra de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo a favor de nosotros? Primero, se identificó en todo con nosotros. Me voy a devolver un momentico. En el versículo 9 dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En el capítulo 1 habíamos visto que Jesús no es cualquier persona, que Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús es el creador y los ángeles son la creación. Pero aquí dice que por un breve tiempo fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús se hizo humano como cualquiera de nosotros. Que en su calidad de ser humano pasó por todas las vicisitudes de la existencia humana en esta tierra, que algunos llaman Valle de Lágrimas, pero vamos a ver que eso no es tan cierto, a pesar de las dificultades. Vamos a ver que esta vida es más bien un valle de decisión. Tanto se identificó Jesús con nosotros que inclusive murió, pero su muerte le trajo a él una gloria y una honra especiales. Por eso ahora él es llamado Señor. Y en los versículos 14 al 18 nos está ampliando la obra de Jesús. Entonces se identificó con nosotros. ¿Por qué? Porque se hizo humano como todos nosotros. En segundo lugar, dice que venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz,
como cualquier ser humano. Tuvo que ser sepultado como cualquier cadáver humano, con una diferencia: su cuerpo no se descompuso. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, venció a Satanás. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte no es dejar de existir, muerte es separación. Entonces, la paga del pecado es la separación de Dios. Y Satanás estaba aprovechando tanto del poder del pecado como de este poder de la muerte, es decir, el poder que le daba nuestra separación con respecto a Dios. Pero cuando Jesús resucitó, le quitó este poder a Satanás que tenía sobre nosotros por medio del pecado y de la muerte, porque Jesús venció al pecado, fue un ser humano que vivió con todas las vicisitudes, las dificultades de la vida humana aquí en esta tierra, pero nunca pecó. Satanás trató de hacerlo pecar de muchísimas formas, pero Jesús nunca pecó y al haber logrado eso, derrotó al pecado. La Biblia dice que la paga, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Jesús primero destruyó la raíz y luego destruyó el fruto. Cuando Jesús se levantó de la tumba, derrotó a la muerte. De manera que ahora Jesús es misericordioso. ¿Qué quiere decir esta expresión misericordioso? Él se ha puesto nuestros zapatos y ha caminado con nuestros zapatos. Es decir, Él sabe lo que es vivir la vida de un ser humano en este universo contaminado por el pecado y la muerte. Pero Él sabe lo difícil que es, pero a pesar de la dificultad, Él venció. Y como Él venció, Él es el que nos puede ayudar. Nos puede ayudar a salir victoriosos de todas estas dificultades que se nos presentan en la vida diaria. Ese fue el primer punto. Segundo punto, y aquí vamos a entrar ya en materia. Entendimos lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora vamos a ver el conflicto. ¿Alguien nos podría leer? Pasamos ya al capítulo 3. Si alguien nos puede leer en una versión moderna, versículos 7 al 11. Capítulo 3, del 7 al 11. Yo leo. Del 7 al 11 dice: Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan a hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hasta ahí. Bueno, entonces aquí hay dos ideas bien importantes. En el versículo 8 hay una orden, una amonestación de parte de Dios: no endurezcan su corazón como hicieron los israelitas. Segundo, esta es una recriminación de parte de Dios. Siempre
se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Entonces, está hablando primero de dureza de corazón y segundo de una desobediencia abierta. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros tenemos la tendencia a vivir concentrados en nuestros pensamientos y no tenemos en cuenta lo que Dios nos está hablando. Vamos a decirlo de otra manera. La forma en que cada uno de nosotros ve la vida, piensa que es la única forma válida y aceptable de ver la vida. Y pues lo que Dios dice, como no está de acuerdo con lo que yo pienso, pues no le paro tantas bolas. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir el favor a 3 personas que nos lean esas 3 citas. Una persona que nos lea, por favor, 1 Corintios 3:19. Otra persona, 2 Corintios 4, 3 y 4. Y otra persona que nos lea Hebreos 4:12. ¿Alguien ya encontró 1 Corintios 3:19? Sí, yo. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. ¿Lo puedes volver a leer? Sí, señor. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Bueno, fíjese que nosotros pensamos que nos las sabemos todas, pero ¿cómo ve las cosas Dios? Pues como decían los antiguos, estamos mirando fuera el tiesto. Mejor dicho, no tenemos idea de dónde estamos parados, pero nosotros creemos que tenemos el mundo cogido a 2 manos. Alguien que nos lea, por favor, 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, fíjense que nosotros pensamos, pero antes de Hebreos 4:12, permíteme un momentico. Cuando nosotros pensamos que nuestro razonamiento es el único válido, es el único que vale la pena tenerse en cuenta, suponemos que somos nosotros y de que nosotros nos las sabemos todas y las que no nos sabemos las tenemos por ahí anotadas. ¿Sí? Pero en realidad eso está poniendo en evidencia una realidad espiritual terrible. Dice que el Dios de este siglo, esa es una forma de referirse a Satanás. Él ha tapado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no veamos la luz de Cristo que está brillando delante de nuestros ojos, para que no veamos la verdad de Dios y sigamos engañados. ¿Sí? Entonces, fíjese que sí hay un enemigo espiritual y que cuando nosotros creemos que nos las sabemos todas, en realidad lo que estamos siendo es títeres, marionetas en manos de Satanás. Hebreos 4:12. Yo. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos.
Bueno, si usted tuviera una espada bien afilada y le diera un espadazo a otra persona, ¿cuál sería la herida más profunda que usted le podría causar con una espada de 2 filos? Pues cortar el músculo, llegar al hueso, cortar el hueso y llegar hasta la médula del hueso. Eso sería lo más profundo que usted podría llegar de un espadazo. Pero la palabra de Dios entra muchísimo más profundo que una de estas espadas. Entra hasta separar nuestra alma y nuestro espíritu. Y pone o saca a la luz, pues no las tripas, saca las intenciones ocultas, las motivaciones ocultas que tenemos para hacer las cosas. Ahora, esta palabra de Dios, ¿quién es? A ver, Juan 1:1. En el principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba con Dios, y el Logos, la palabra, era Dios. Entonces, si estamos hablando de la palabra viva, esa palabra viva es Dios. Jesús. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Cuando nosotros decidimos comprometernos a caminar con Jesús, pues una de las primeras cosas que Él va a empezar a hacer es esa. ¿Es agradable? ¿A usted le gustaría que con una espada le cortaran el músculo, le abrieran el hueso y con la punta de la espada le empezaran a sacar la médula así sin anestesia? No. Pues eso sería muy doloroso y desagradable, ¿no es cierto? Y usted pelearía con las manos y mordiscos para que no lo hagan. Bueno, lo que Jesús hace a veces es más doloroso que eso. Con una diferencia. El que le pega un espadazo para abrirle el hueso y sacarle los tuétanos, lo que quiere es matarlo a pellizcos. Pero Jesús lo que quiere es todo lo contrario. Sacar ese cáncer del pecado que está en lo más profundo de nuestro ser para que podamos vivir. Entonces, tenemos un inconveniente. ¿Alguien nos puede leer, por favor, Hebreos capítulo 3, versículos 9 al 11? Yo lo leo. Yo. Dice, ¿Sí? Yo. Del 9 al 11. Durante 40 años, sus antepasados vieron la obra que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba, se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dice, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa, en ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Bueno, entonces fíjese que ¿cuánto le duró el piedronón a Dios? 40 años. 40 años. Lo fregaron, hasta que le sacaron la piedra y cuando se le saltó la piedra, ¿cuánto le duró el piedronón? 40 años. ¿Cómo sería la cosa? Vamos a ver si usted se puede poner en el lugar de Dios. Imagínese que usted tiene una persona en la que ha invertido mucho, le ha ayudado muchísimo, le ha dado mucho, le ha dado plata, le ha dado tiempo, le ha ayudado a relacionarse con sus amigos,
ha hecho todo para que esta persona le vaya bien y salga adelante. Pero cuando esa persona ya parece que está saliendo adelante, lo hace quedar a usted como un mentiroso. Casos de la vida real. Tú lo has dicho, dijo Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted con respecto a esa persona? Decepcionada. Bueno, resulta que aquí estamos viendo un ciclo. Y este ciclo es la raíz que da origen a la incredulidad. Lo primero, en el versículo 10, Dios critica a los israelitas porque andan siempre errados en su corazón. Es decir, sus pensamientos son unos pensamientos equivocados. Pero ellos obedecían a sus pensamientos y escogieron no obedecer las instrucciones de Dios. Entonces, todo empieza con el razonamiento humano. Cuando yo empiezo a pensar las cosas, a racionalizarlas, según mi punto de vista, y que mi punto de vista es el único válido y que está inclusive por encima de Dios, pues fíjese que este es el mensaje de la serpiente a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Cuando ellos escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad, ¿qué escogieron? Lo que Adán y Eva escogió fue el poder para definir qué era bueno y qué era malo en sus propios términos y no en los términos de Dios. Y ese es el gran problema del razonamiento humano. Ahora, ¿qué pasó con estos israelitas? Al escoger andar según su forma de pensar y no según lo que Dios tenía preparado para ellos, llegó el momento en que se vieron solos, perdieron el camino, no encontraban el camino porque sus pensamientos los traicionaron y sus vidas empezaron a llenarse de temor. ¿Usted ha visto una persona cuando está tragando agua en una piscina? Esos volea brazos y patas desesperado. Y si alguien se tira a salvarlo y no sabe cómo es la cosa, pues puede terminar ahogando al salvavidas. El salvavidas, ¿qué tiene que hacer? Dejar que trague un poquito de agua para que le merme un poquito al pataleo y se le acerca por detrás, lo agarra de la cabeza y ahí sí lo puede sacar. Pero el salvavidas se le tiene que acercar por la espalda. Ahora, Dios no es que se nos acercara por la espalda, nosotros escogimos darle la espalda a Dios. Esa es la única diferencia con la analogía. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, mire, solo hay una consecuencia: el juicio. Va a venir un correctivo de Dios. Y no es agradable. Y cuando viene el juicio de Dios por nuestra rebeldía, pues entonces vuelve y juega el razonamiento humano. Y ahí es cuando usted sale a decir, es que Dios no me ama. Nadie me quiere, todos me odian. Voy a volverme un gusanito. ¿Sí? Y empieza a compadecerse, pobrecito yo. Dios no me quiere. Dios me odia. Dios quiere acabar conmigo. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Se ha sentido así? ¿Ha podido ver este ciclo en su vida? No alce la mano y no conteste. Contéstese usted a sí mismo. Contéstese en su corazón.
Ahora entiende cuál es la raíz de su problema. ¿Alguien nos puede leer, por favor, Números, capítulo 13, del 26 al 32? No vayan a perder Hebreos. Mientras, alguien que nos lea Números 13, 26 al 32. Volvieron a Cades, Y volvieron a Cades. volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta aquí vimos anaquitas aquí. Los amalecitas habitaban en Neguev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Bueno, ¿habían gigantes en la tierra? ¿Sería que sí o sería que no? ¿Se los inventaron? No, habían gigantes. Los anaseos o anaquitas. Era una raza de gigantes que tenían 6 dedos en los pies, en cada pie. ¿Era una tierra muy productiva? Sí. Dicen que abundaba leche y miel, que llevaron un racimo de uvas que para poderlo cargar tuvieron que llevarlo entre dos. ¿Esa tierra es apetecible? ¿Deseable? Claro, pero tenía ciudades amuralladas. Y sí, las murallas eran altas, pero los israelitas veían que esas murallas llegaban hasta el cielo. ¿Qué hay ahí? Temor. Ellos estaban viendo los problemas, pero se estaban viendo solos enfrentando los problemas. Ellos se veían solos enfrentando a los anaseos o anaquitas. Se veían solos tratando de asaltar esas murallas tan altas. Los hititas en esa época eran un imperio. Entonces ellos se veían tratando de combatir contra los hititas. Entre otras cosas, todas las demás tribus que habían en la tierra prometida usaban armas de bronce. Los hititas usaban armas de hierro. Eran los norteamericanos de la época. La última tecnología bélica la tenían los hititas, armas de hierro. Ahora, Dios había dicho: yo los voy a hacer entrar allá. Pero, ¿qué escogió Israel? Escogió lo que vieron sus ojos y desecharon lo que Dios prometió. ¿A usted le ha pasado
una situación parecida, usted escoge lo que ve en sus ojos y desecha lo que Dios le ha prometido. A mí me ha pasado y muchas veces y me sigue pasando. Si usted piensa que yo le estoy echando piedra, mientras yo estudiaba estas porciones, Dios me estaba dando varilla a mí, porque este es un problema que yo tengo. Y pues, ¿cómo veo yo las cosas que Dios me está diciendo, paisano? Arregle esto antes de que el problema se le crezca. Si Dios me está diciendo eso a mí, pues como decía el refrán de mi papá, que cuando veas las barbas de tu vecino arder, echa las tuyas a remojar. Y como dijo el filósofo, el que entendió, entendió. Entonces, hay tres cosas en relación con la actitud de los israelitas y con la actitud que muchas veces tenemos nosotros. Primero, creemos que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. Eso está diciendo que nosotros somos egocentristas, que nosotros nos adoramos a nosotros mismos y confiamos en nosotros mismos, no confiamos en Dios. Eso se llama, entre otras cosas, idolatría. Segundo, los israelitas no dudaban de que Dios podía vencer a los gigantes anaseos. Lo que dudaban era que Dios fuera a pelear por ellos contra los anaseos. Y a mí me pasa eso. Yo sé que Dios me puede sanar, pero muchas veces creo que Dios no me quiere sanar. Y cuando yo pienso así, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, Dios, usted es mentiroso. ¿Y ya sabe cómo va a reaccionar Dios? Eso le costó 40 años a los israelitas en el desierto. ¿Usted se ha sentido caminando por el desierto? ¿Usted siente que su vida ha sido estéril? ¿Que eso levantarse y darle un golpe a la vida es la cosa más dura que hay? Porque ese golpe no va a producir nada bueno. Solo pedazos de pedruscos y tierra de desierto. Tercero, cuando nos vemos solos, porque al decirle a Dios mentiroso, Dios se hizo a un lado. Cuando nos vemos solos y ya no tenemos para dónde correr, ni en dónde escondernos, pues nos escudamos o nos escondemos en lo que sea. Los israelitas, cuando se vieron en la sin salida, ¿detrás de quién se escondieron? De sus esposas y sus hijos. Y fue cuando empezaron a gritar porque se apoderó de ellos el temor, el desánimo y la desesperación. Se sintieron como ratas acorraladas y querían era salir corriendo despavoridos. Cuando aparece el temor, el desánimo y la desesperación, ¿ya estamos hablando de qué? Sí, señor. Sí, señora. De incredulidad. Y fíjese que hemos tenido muchos problemas en nuestra vida cristiana por la incredulidad. Tercer punto. ¿Alguien nos puede leer en el capítulo 3 de Hebreos los versículos 12 al 14? Hebreos 3, 12 al 14. Yo lo leo. 12 al 14.
dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Terrible. Entonces, mire, cuando Caleb y Josué dijeron, vamos, conquistemos la tierra, Dios los va a derrotar por nosotros, la gente los iba a apedrear. Pero Dios intervino a favor de ellos y no dejó que los apedrearan. Y los devolvió al desierto. Y hasta que no se murió el último de esa generación, no pudieron volver a entrar a la tierra prometida. ¿En dónde estaban ellos cuando sucedió esto? ¿En qué valle? Los oigo. El valle de Cades Barnea. Pero ese valle de Cades Barnea también se conoce como el valle de la indecisión. De la decisión. Y ahorita vamos a ver por qué es el valle de la decisión. Mire, cuando nosotros consentimos el pecado y no lo confesamos, y mire, tener una perspectiva egocéntrica, es decir, una perspectiva de la vida centrada en mí, en que yo siempre estoy viendo es cómo le voy a sacar provecho a todas las circunstancias para satisfacer mi naturaleza pecaminosa. Eso se llama consentir el pecado. Eso de consentir el pecado termina endureciendo el corazón. Voy a poner una analogía. Digamos que a usted lo invitaron a los 15 años de la hija de su mejor amigo. Entonces, obviamente usted tiene que ir estrenando pinta a la fiesta de los 15, ¿no es cierto? Y usted llegó allá con sus zapatos nuevos a azotar baldosa venteada con la música del maestro Aguja Láser. Y resulta que empezaron a matarle los zapatos, pero le pudo más la pasión por la danza tropical que la matadura del zapato. Cuando usted menos se dé cuenta, en donde el zapato le estaba haciendo matadura, ¿qué se le formó? Un callo, una cosa, una costradura ahí en la piel. Esa es la respuesta de su piel para defenderse del roce del zapato. El corazón endurecido es la consecuencia del conflicto entre mi decisión de seguir pecando y la obra del Espíritu Santo tratando de denunciar mis pecados. Cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a Urías el hitita, él se hizo el loco con Dios un año. Después, cuando fue el profeta Natán y lo bajó de la nube de un pedradón, el rey David escribe en el Salmo 51, que es el salmo que él escribió para mostrar su arrepentimiento. David escribía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Usted se ha sentido así? Que como que sus huesos le pesan, que eso dar un paso en esta vida le cuesta mucho trabajo, porque esta vida es tan estéril y tan dura que lo tiene todo achicopalado. ¿Le ha pasado?
Yo sé que más de uno debe estar diciendo por ahí, sí, Señor. Bueno, el punto es que cuando usted ya tiene un corazón duro, su vida está abierta de par en par a la incredulidad. Y decíamos que ¿por qué es el valle de la decisión? Quiero que tengan en cuenta estos pensamientos. La confianza siempre va antes de la obediencia. Si yo le quiero obedecer a Dios, necesariamente primero tengo que confiar en Él. El problema está en la falta de confianza. Por eso más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe, también se podría decir, porque sin confianza es imposible agradar a Dios. Y si nos pretendemos acercar a Dios, primero tenemos que creer que Dios existe y que Dios va a premiar a todos los que se acercan a Él para obedecerlo. Segundo, ¿cómo se sabe si estamos confiando o no estamos confiando en Dios? Las decisiones que yo tome van a ser mi respuesta a Dios, de confianza o de incredulidad. No hay más. O confío en Dios o no confío en Dios. Y cuando no confío en Dios, estoy en incredulidad. Y si estoy en incredulidad, pues estoy en el valle de la decisión. Pero como tomé la decisión incorrecta, de ahí salgo para el desierto. Y eso me puede tomar 40 años. En un recorrido que se pudo haber hecho en 11 días. Entonces, en realidad solamente tenemos dos opciones. Reaccionar o comportarnos como se comportó Israel, o reaccionar y comportarnos como se comportó Jesús. Jesús pasó por las mismas de nosotros, pasó por este desierto, pero no se quejó y no pecó. Con eso derrotó a Satanás y lo remató cuando murió en la cruz y se levantó del sepulcro después de 3 días. Entonces, ¿qué va a decidir usted? Pues, apreciado hermano, apreciada hermana, ustedes y yo estamos hoy en Cades Barnea. Estamos en el valle de la decisión. Si yo decido confiar en Dios, voy a entrar a la tierra prometida. Eso no quiere decir que se acabaron los problemas. Quiere decir que yo voy a recibir las bendiciones de Dios y voy a ver cómo Dios pelea a mi favor. O puedo escoger, como los israelitas, en hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, y eso me va a llevar a seguir peregrinando por el desierto durante 40 años. Y tal vez se acaben los 40 años y al final de ese proceso solo queden mis huesos pulidos por la arena y el sol. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su decisión? ¿Va a confiar en Dios? Pero fíjese que para confiar en Dios, Pablo decía, la fe, yo puedo cambiar fe por confianza. La confianza viene por el oír
la palabra de Dios. Es decir, yo voy a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y si yo confío en eso que Dios me está diciendo, yo le voy a obedecer. Los problemas no se van a acabar. Lo que yo voy a ver es cómo Dios pelea a mi favor contra esos problemas y cómo sus bendiciones llegan a mi vida a pesar de las dificultades. O lo otro, voy a seguir viajando 40 años a través del desierto. Estamos en Cades Barnea. Estamos en el Valle de la Decisión. Lo que se está jugando aquí es vida o muerte de cada uno de nosotros. Si usted se identificó con esta situación, yo le voy a pedir el favor de que cierre sus ojos y confiese su pecado de incredulidad y de egoísmo delante de Dios. Recuerde que las misericordias de Dios nunca decaen, sino que son nuevas cada mañana. Y como acabamos de leer, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la misericordia. Yo le puedo pedir ayuda a Jesús, porque Jesús sabe qué es vivir como un ser humano. Él lo hizo y venció. Y me puede decir cómo puedo yo vencer como él mismo venció ya. Señor Jesús, nosotros te pedimos que hoy reveles a nuestras vidas, que tú traigas donde nosotros no te hemos creído, Dios. Que cada uno de nosotros empiece a ver claramente donde no te hemos estado